Allí está Nicolás Maduro. Vamos a presentarles a un caballero que está muchísimos escalones por encima del señor que estaba allí hablando en Venezuela, nuestro colega, periodista, analista venezolano, Casto Ocando. Buenas noches, señor. Buenas noches, gracias por la invitación. Está previsto, y estamos averiguando qué está ocurriendo, que a esta misma hora hablara Enrique Capriles. La idea es que se le pudiera ver en televisión. Por supuesto, nosotros pensábamos transmitir, aunque sea parte de lo que dijera. Otra vez aparecen con una cadena el oficialismo para bloquearlo. Es como un juego, lo está encarando de una manera casi infantil el gobierno, el asunto. Sí, yo creo que muestra un poco la situación en la cual están ellos de desventaja. Están como la retaguardia, o sea, la agenda la está marcando Capriles, obviamente. Tiene una capacidad de convocatoria indudable y el gobierno tiene que reaccionar ante este tipo de cosas, y la manera como lo hace, en mi opinión, yo creo que le complica más, porque la gente no ve muy... O sea, Chávez tenía una manera de hacer que la gente que lo seguía a él aceptara este tipo de cosas, de estas cadenas, que mucha gente considera abusivas en Venezuela, pero otra cosa es Maduro, y esto puede hacerle mucho daño. Hay una cosa que me parece... Digo, es doloroso, ¿verdad? Pero tiene un ángulo casi gracioso, que detestábamos una cantidad enorme de las cosas que hacía Hugo Chávez, y resulta que aparece un señor que lo quiere imitar, y es tan espantoso tratando de imitarlo, que hay mucha gente diciendo, bueno, y estoy de acuerdo, ¿verdad? Caramba, el carisma de Hugo Chávez le permitía hacer ciertas cosas que eran dictatoriales, pero las planteaba de cierta manera. Este hombre es tosco. Está tratando de seguir un camino en el que fue el hijo de Chávez por un tiempo, después se comunicó a través del pajarito. Es una cosa alucinante. Después la mano dura contra el fascismo. A mí lo que me llama la atención es que este fue el que escogió a Chávez. Es decir, esto es lo mejor que había en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Todo el liderazgo, en toda la masa chavista, esto es lo mejor que había. Es terrible la situación del Partido Chavista. Sí, pero ¿no será también que escogió lo mejor que tenía de los procubanos dentro del chavismo? ¿Por qué no se sentía como que podía traicionar a quienes lo estuvieron cuidando básicamente hasta que se murió? Eso puede ser una opción, pero la otra cosa es que tú ves el panorama completo del chavismo en Venezuela y no hay una figura, digamos, que haya resaltado. Es decir, Chávez se encargó de subir a la gente no por el talento ni por la capacidad, es decir, no quería competidores en ese cargo. Y eso ocurrió en el sector militar, hay gente muy talentosa, sin duda, dentro del chavismo, pero esa gente no es la que está en este momento en una posición de poder. Y todas las personas son grises. O sea, Chávez se rodeó de personas totalmente opacas, porque obviamente la única figura que podía brillar en ese ambiente era él solo. Pero a la hora de tener que marcar la decisión, fíjense, por ejemplo, que no hay nadie de la familia Chávez. ¿Dónde está la familia Chávez en este juego? Es decir, ni siquiera... Bueno, ayer corrieron a uno de la Corporación Eléctrica, a Argenis. Dicen que se fue porque se iba mucho la luz en la oficina que él tenía en el... ¡Qué horror! ¡Qué horror! Está hablando Nicolás Maduro en Venezuela. Estamos tratando de verificar qué está pasando con Enrique Capriles. Escuchemos por un instante lo que dice Maduro y lo analizamos. Olímpica, Alejandra Benítez. Está Félix Osorio, ministro de Alimentación, que ha tomado nota de muchas de las cosas que ustedes han dicho. Está la nueva ministra de Salud, Isabel Urrutia. Iturria. Bueno, es del País Vasco, pues. También del País Vasco está... Está en la etapa de las presentaciones familiares allí con los integrantes del gabinete. Por cierto, Alejandra Benítez, que ayer la mostramos en otra versión, sin ropa, la ministra de Deportes, que por cierto ha hecho furor, pero no necesariamente por las políticas que haya planteado de lo que se va a desarrollar. Le doy la bienvenida. Desde Venezuela está Juan Carlos Fernández Montoya, nuestro colega. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Pedro, un placer, y saludos a Casto, que está allí contigo. Un saludo a los dos. Igualmente, saludos. Juan Carlos, ¿qué está pasando con Capriles? ¿Qué sabes? Capriles está en este momento en el comando de campaña, esperando que termine la cadena de Maduro y esperando que el Consejo Nacional Electoral, que está en este momento reunido, tome una determinación sobre si apertura inmediatamente el proceso de la auditoría ciudadana, así se le llama, de ese porcentaje de mesas que no es precisamente el 46 que él acordó y aceptó que se contaran, es unas 12.000 mesas. Pero estamos en una circunstancia realmente compleja, Pedro.
Compleja porque Nicolás Maduro en este momento en Maracaibo está tratando de darle estabilidad a su gobierno. Se ha reunido con la gente de Fedecámara, con quien no se reunían desde hace muchísimo tiempo, y está tratando de hacer esto que llama el gobierno de calle, con muchas dificultades y una grave crisis económica de por medio. Enrique Capriles tratando, luego de la mentira que le ha hecho el Consejo Nacional Electoral, de rescatar la moralidad de su gente. Tenía varios días en esta espera que se ha retardado muchísimo, y hoy Capriles tendrá que tomar decisiones muy importantes para su futuro político. Cualquier error haría que se deshaga digamos, toda esta euforia que hay alrededor de su figura, o podía irse por un camino que nosotros no podemos en este momento precisar. Pero lo cierto es que estamos en la hora nona de Capriles, y creo que Maduro tiene una ventaja. Está tratando de estabilizar el gobierno y Capriles necesita que se cuenten los votos. Realmente es una dificultad. Hace unos minutos conversaba con el diputado Julio Montoya, que se encuentra en este momento en el comando de campaña de Capriles. Lo noté muy moralizado, pero además en declaraciones que me dio para la radio de Miami, bastante fuertes. Ellos están tomando unas decisiones que pudieran ser decisiones de vida en términos de la paz venezolana. Yo creo que la situación está en manos del Consejo Nacional Electoral, que hoy decidirá el camino que recorrerá Venezuela en los próximos días y en los próximos meses. Si se niegan a contar, Capriles ya no podría retroceder, porque perdería todo digamos, la ganancia política que tiene. Y si Capriles va hacia adelante, iríamos a movilizaciones populares, a movilizaciones de calle y a resultados que todavía no podemos definir, dado que el gobierno está blindando el área represiva con el nombramiento de Rodríguez Torres en el Ministerio de Relaciones Interiores, un nombramiento que hay que hacerle seguimiento. Hoy hubo un nombramiento en la contrainteligencia venezolana. Han detenido a un muchacho norteamericano que supuestamente es periodista, según lo dice su papá y sus amigos, y lo han mostrado como un trofeo de guerra. Detuvieron a un gringo que vino a conspirar a Venezuela. Así que la situación, son dos situaciones que van en paralelo, pero que en el camino pudieran tropezarse y traerle muchos sinsabores a Venezuela. En este momento estoy haciéndole seguimiento a esa situación perfectamente en vivo, mi querido amigo. Y voy a volver contigo en unos minutos para pedirte que nos ayudes con lo que está ocurriendo, pero no me puedo quedar sin buscar algún detalle que nos pueda revelar de lo que son esas decisiones que se están manejando en lo que es la coordinadora de la oposición en Venezuela, porque hace... Mira, 15 minutos antes de empezar este segmento, un panelista de otro tema en el programa me decía, fuera de las cámaras, que, y por cierto es simpatizante de Enrique Capriles, de la oposición, y detesta al oficialismo, que él lo que ve con mucha tristeza es que hay un escalón, que es un precio muy alto y que puede incluir que haya sangre derramada, pero que si la oposición no se atreve a dar el paso de tal vez salir a enfrentarse a las calles, va a ser aplastada en términos de lo que representa toda la infraestructura del gobierno. ¿Qué piensas de eso? Mira, estoy perfectamente de acuerdo con el amigo analista que ve la situación venezolana, porque ¿qué pasa? Nicolás tiene el poder, que tiene la ventaja del poder y la ventaja de la administración. Claro, tiene una grave crisis económica que en el camino va a ser su gran tropiezo, pero en el momento para estabilizar su gobierno, él cuenta con la ventaja, y Capriles cuenta con la difícil decisión de lanzar la gente a la calle con este saldo que ya tenemos 9 muertos, 175 heridos, y esto pudiera avanzar un poco más. Ahora, el acertijo me lo plantean a mí las Fuerzas Armadas Nacionales en este momento. Esa llamada Policía Constitucional venezolana, no sabemos cómo está pensando. Sabemos que hay militares presos, entre ellos un par de generales del Comando de Apoyo del Aeropuerto de La Carlota, pero si las Fuerzas Armadas responden exactamente a la división que tiene el país, tenemos dos Fuerzas Armadas, una que podría en algún momento apoyar a Enrique Capriles y otra que podría apoyar a Nicolás Maduro, y eso entonces sería... En Venezuela no han habido enfrentamientos entre los miembros de las Fuerzas Armadas en la historia moderna. Generalmente se cuentan los cañones y el poder de fuego, y allí se decide quién gana o quién no gana. Sin dispararlos. Sí, sin dispararlo. No ha habido disparos de cañones en Venezuela durante... Y eso es bueno, porque en todo caso eso salva vidas. Claro. Y pudiera cambiar el gobierno de
de Maduro al gobierno de Capriles. Juan Carlos, lo que voy a hacer es que te dejo respirar un par de minutos para que puedas, si lo logras, averiguar algo de lo que está ocurriendo en estos instantes y vuelvo contigo para que lo compartas con nuestros televidentes. El iPad que tiene Castro es mejor que el mío y entonces ya logró acceso a lo que estaba mencionando Juan Carlos. Vamos a ver si lo pescamos en la cámara que ustedes quieran, me dicen por... a ver, así mismo como lo quieres, déjalo, que ya tenemos la imagen del señor que están mostrando los integrantes del gobierno venezolano. Si quieres, sí, es un cineasta, se llama Timothy Tracy, una persona que había ido a Venezuela a hacer documentales. El gobierno ya tenía varios meses en Venezuela grabando. El gobierno ha dicho que este es el cabecilla, supuestamente, de la conspiración que implica a varias gente de la oposición para crear, digamos, disturbios en Venezuela. Pero lo curioso de esta denuncia la presentó el ministro Miguel Rodríguez Torres, ministro nuevo del Interior, que viene de ser el jefe de la inteligencia política en Venezuela, de los servicios de inteligencia, el SEBIN. Pero curiosamente dice que la conspiración está robando desde octubre, ¿no? Lo cual es una cosa disparatada porque Caramba. ¿de qué manera puede esta gente haber previsto, cuando Chávez todavía estaba vivo, que iban a poder, que las elecciones iban a ser en abril? Es decir, tenían que tener una capacidad de anticipación enorme. Un equipo de enorme. videntes, no de espías. Exacto. Entonces ya es una cosa totalmente disparatada. Yo lo que creo que esto demuestra la necesidad que tiene el gobierno de mostrar elementos para iniciar la persecución, para amedrentar. Inventar enemigos. Inventar enemigos. Particularmente, yo no creo que el gobierno tenga una... Es decir, tú le puedes atribuir al gobierno venezolano en este momento una capacidad, digamos, institucional y represiva, si se quiere. Pero la situación dentro del gobierno es también muy crítica. Es decir, no hay tal estabilidad del gobierno. Hay facciones que se están enfrentando, hay grupos, por ejemplo, dentro del sector militar que no necesariamente son caprilistas o son de la oposición, pero no están de acuerdo, por ejemplo, con la cubanización. Son nacionalistas. Hay unas grandes tensiones en torno, por ejemplo, a una figura que está siendo divisiva en este momento como Diosdado Cabello. El gobierno quiere ir, por un lado, a un diálogo, pero por otro lado, a dar mazazos a la oposición, a meter a la gente a la cárcel. Ya salió ayer, como me imagino que habrán visto, esta ministra de Prisiones a amenazar grotescamente sí. a Capriles a la cárcel. Es decir, no hay un diálogo. Y hay una situación de desespero porque el gobierno está muy, muy presionado y todavía no hemos llegado a esa parte crítica que, por ejemplo, tiene que ver con el aumento del salario ahora, tiene que ver con los ascensos militares en junio, dentro de 2 meses. Tiene que ver con la disminución, por ejemplo, de los precios del petróleo internacional, es decir, y una deuda creciente, es decir, ya no hay dinero, no hay capacidad de prestarle más a nadie. Hay 40.000 millones de dólares en préstamos entre China, Japón, Rusia. Es decir, no hay una capacidad para expandir. Entonces, se enfrenta a un... Por eso es que el gobierno está nervioso. Castro, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Muy, pero muy amable. El minuto final para redondear desde Venezuela con Juan Carlos Fernández Montoya, a ver cómo sopla el viento allí en Caracas en estos momentos. Mira, sopla complejo y yo estoy de acuerdo con Castro. Yo no dije que Maduro está estable, dije que está tratando de buscar la estabilidad de su gobierno y tratando de neutralizar a Capriles. Capriles tiene en este momento la bola del lado de su cancha. Él tendrá que patear esta noche y hacia donde patee se dirigirá la gente que apoya a Capriles, se dirigirán los factores reales de poder que operan en Venezuela. Así que nosotros estamos, digamos, que sentados sobre una bomba de tiempo que pudiera estallar hoy, mañana o pasado mañana, o sencillamente estirar la arruga hasta que la crisis económica termine de hacer caos con este gobierno de Maduro, que todo apunta a que no podrá sostenerse, pero no recordemos que Venezuela, los venezolanos están sentados sobre una gigantesca mina de petróleo y siempre el petróleo es una buena alternativa para dar solución a los problemas políticos en base a inyección de dinero en la economía para tratar de calmar los ánimos de la población enfurecida y molesta. Juan Carlos, muchísimas gracias. Juan Carlos Fernández Montoya, desde Caracas, aquí en A Fondo. Vamos a un paréntesis al regresar a un territorio de película.